uno. La bendición tiene que guerrearse. Mire, hermano, nosotros los padres guerreamos nuestros hijos. Y gracias a Dios hoy yo tengo mis 4 hijas hermosas como resultado de la guerra por ellas. Amén, hermanos. Y ellas están siendo bendecidas. Ellas están siendo bendecidas por eso. Y sus hijos, usted está hoy invirtiendo en sus hijos. Usted dice, pero yo, ¿por qué tengo que gastar tanta plata en mis hijos? Ese dinero, usted mañana va a ver el resultado. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Entonces, nosotros tenemos que guerrear nuestra bendición. El libro que vamos a ver hoy se llama Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. ¿Estamos listos? Un hermano que nos lea el versículo 1 y el versículo 2. Porque rey Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Muy bien, gracias. Nosotros desde que nacimos comenzamos a luchar, comenzamos a pelear, comenzamos a trabajar por nuestra bendición, a esforzarnos. Y esta es la idea de Dios, esto es lo que Dios quiere, que todos nosotros trabajemos. No es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos con la idea de que alguien nos tiene que dar. Ciertamente, somos nosotros los que trabajamos, los que tenemos que dar, sí tenemos que dar. Amén. La Biblia también habla y respalda el dar, es una bendición, pero es necesario que nosotros trabajemos. Entonces, el primer trabajo que se vio en el hombre, en Adán, ¿cuál fue? Dios le puso la tarea a Adán de ponerle todos los nombres de los animales a los seres vivientes, a los seres vivos, a los animales específicamente. Y también él se puso un nombre. Él dijo, yo soy varón. Y cuando nació la mujer, cuando Dios le hizo a la mujer, ¿cómo le dijo? Ella es mi varona. Entonces, él trabajó. Él también trabajó por lo suyo. Por supuesto, no era tanta gente la que había en la época de Adán. Apenas se comenzaron a multiplicar. Eran 930 años de vida del Señor Adán, que fueron suficientes para multiplicar las generaciones por varias generaciones. Entonces, en principio no había tanta gente, no había tanta guerra, no había tanto problema, pero él también trabajó. Y lo que miramos en el capítulo 4 de Génesis es que sus hijos también trabajaron. Entonces, uno de sus hijos, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Y el otro qué era? Labrador de la tierra. Y ellos trabajaron en el caso de Abel con el ganado, en el caso de Caín con la labranza, con la tierra, pero trabajaron.
Y usted y yo leemos que Abel trajo de lo mejor que Dios le había dado, se lo trajo a Dios, y también se lo trajo Caín, pero no le agradó mucho la ofrenda de Caín a Dios. Ahora, aquí estamos viendo en este capítulo 7 de Hebreos que hubo un hombre que tuvo una guerra. ¿Por qué tuvo esa guerra? Déjeme explicarle. Según el capítulo 14 de Génesis, 4 reyes tuvieron una guerra con 5 reyes. Ahora, ¿por qué se produjo la guerra? Porque los 5 reyes llevaban 12 años trayéndole tributos a los 4 reyes y tenían que estar sujetos a ellos. Y en el año 13, después de esos 12 años, donde dijeron ellos, ya no más, vamos a ser nosotros independientes, vamos a guerrear por nuestra libertad, no les salió bien la idea, porque los 4 reyes vencieron a los 5 reyes y ganaron la guerra. Entonces se llevaron cautivos a los reyes, a los 5 reyes, pero también se llevaron a Lot. Se llevaron a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Muy bien. Entonces alguien que escapó de la guerra fue y le contó corriendo a Abraham que a su sobrino Lot se lo habían llevado. Y como Abraham había visto crecer a ese muchacho, y como Abraham sentía que Lot era prácticamente su hijo, y que cuando salió de donde estaba, de Ur de los Caldeos, Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, el muchacho dijo, yo también quiero ir contigo, tío. Entonces, listo, vámonos. Se fueron a la tierra de Canaán. Por lo consiguiente, Abraham veía a su sobrino Lot como parte de su familia. Nosotros luchamos por nuestra familia. Nosotros luchamos por nuestros hijos. Usted lucha por sus hijos. Usted sufre por sus hijos. Usted llora por sus hijos. Usted se deprime por sus hijos cuando no los ve estables. Pero ellos están luchando por lo suyo. Ellos están sufriendo por lo suyo. Ellos están guerreando por lo suyo. Y un día la idea es que los veamos triunfar en el nombre del Señor Jesús. Y nuestra oración es, Señor, tal vez las decisiones de nuestros hijos no han sido las mejores, pero te pido, Padre, que tú le des la victoria a mi hijo o a mi hija para que un día veamos la victoria de ellos. Amén, hermanos. ¿Qué pasó con Lot? Se fue, el bendito se fue. Se fue. ¿Para dónde se fue? Para una tierra complicada se fue. Esa es una tierra de sufrimiento. Era una tierra difícil. Se fue. Bueno, Lot, váyase. Yo no lo puedo tener. ¿Cuál es el punto que quiere coger? Allá, hacia el oriente, listo, váyase para el oriente, no puedo hacer otra cosa. Pero cuando supo que su hijo estaba en problemas, entonces guerreó. ¿Cuánto alaban al Señor? Guerreó. Usted tiene que guerrear por sus hijos. Usted tiene que guerrear por sus hijos. Usted se tiene que levantar a orar. Usted tiene que clamar a Dios. Usted no puede irse en contra de sus hijos. Usted no puede renegar de sus hijos.
Usted no puede decir por qué lo hicieron, por qué Lot, por qué se me fue por allá, por qué ahora mire, lo alcanzó la guerra y se lo llevaron cautivo. No, este hombre Abraham se paró y dijo: con 318 hombres voy a hacer la guerra contra 4 reyes que vencieron a 5 reyes. Esto era inaudito, era algo asombroso. ¿Cómo es posible eso? 4 reyes que vencieron a 5, ¿cómo iban a ser vencidos por un hombre llamado Abraham que solo tenía 318 hombres? Pero es que escuche esto, Abraham tenía el respaldo del Padre Celestial. Dele gloria a Dios. Tenía el respaldo del Padre Celestial. Y entonces se fue, y esto es lo que nos dice el escritor a los hebreos: se fue y ganó la guerra y rescató a su hijo. Amén. Gracias a Dios, mi hijo está a salvo. ¡Qué bendición! Pero tuvo que guerrearla, no fue fácil. Regresó su hijo. Pero Abraham sabía que quién le había dado la guerra, la victoria. Era Dios. Dios fue el que le dio la victoria. Fue mi Padre Celestial. Y entonces cuando termina la guerra, él se queda con el botín de guerra. Y viene a su encuentro un sacerdote. ¿Y cómo se llama ese sacerdote? Se llama Melquisedec, ¿sí? Se llama Melquisedec. Versículo 2, todos leámoslo, 1, 2 y 3. Mire, Abraham le dio a Melquisedec, ¿sí se llama Melquisedec? Melquisedec los diezmos ¿de qué? Del botín, de la guerra, de la bendición, de la lucha que tuvo. No fue fácil para rescatar a su sobrino, prácticamente su hijo. No fue fácil, no fue fácil. Tuvo que correr el peligro de morir incluso, pero fue y luchó por su sobrino, oró. La lucha nuestra es la oración, por ejemplo. Hermano, guerré en el nombre del Señor Jesús. Si sus hijos están en peligro de muerte, ¿qué había podido pasar con Lot? Le habían podido dar muerte, se lo llevaron, le quitaron todas sus pertenencias. Usted se para como hizo Abraham y con 318, y si usted no tiene 318, usted solito con su familia, con sus otros familiares, usted se levanta y guerrea en el nombre de Jesús. Y la guerra nuestra es espiritual a través de la oración. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo guerreo por mi hijo, por mi hija. Señor Dios del cielo, allá donde esté, allá donde está el peligro. No sabía Abraham exactamente el sitio geográfico donde estaba, pero allá estaba seguro de que el Dios de los cielos le estaba ayudando. Y vamos a guerrear entonces por ellos. Vamos a guerrear, Señor. Y guerrearon y listo, ganó la guerra, rescató a su hijo, a su hija. En este caso, para cualquiera de nosotros, yo oro, yo sufro por mis hijas. Y yo sé que usted también llora y sufre por sus hijas o sus hijos, pero el Dios de los cielos está con usted y está conmigo, y Dios nos va a ayudar a levantar a nuestros hijos en el nombre de Jesús.
Gracias, mi Señor Jesús, te alabo, mi Rey. Y se le apareció Melquisedec y le dijo: bendito sea Abraham. Hermano, nosotros somos tipo de Abraham, porque nosotros también somos guerreros, y a nosotros también se nos aparece Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es Jesús. Amén, hermanos. Es el Señor Jesús. Y nosotros le damos el diezmo a este Jesús hermoso, este Jesús grande, que dice que no tenía descendencia, que no tenía familia, que no tenía genealogía, que apareció de la nada. Sí apareció también nuestro Señor Jesucristo del cielo y se encarnó en María, y aunque no sabemos exactamente cómo fue el proceso, sabemos que existe y Él se aparece en nuestras vidas y nos dice: bendito seas Abraham, bendito seas, y nos da el nombre a cada uno de nosotros. Bendito sea Raúl por haber peleado. Eso está bien, guerrea muy bien. Usted es un hombre que ha sabido guerrear por su bendición. Hay que tener en cuenta que las bendiciones nos las da Dios. Y entonces nosotros le damos el diezmo a Dios. Esto es lo que olvidan muchos hermanos en la fe, lamentablemente en nuestro tiempo. Ellos trabajan, ellos luchan, ellos guerrean, ellos se levantan temprano, ellos van a su trabajo, ellos cumplen su horario de trabajo, están cansados, regresan en la noche cansados. Y pasan 15 días o un mes y les dan el botín. Pero algunos se cogen el botín y lo guardan en el bolsillo y no sacan el diezmo. Bendito sea mi Señor Jesús. Y claro, hay mucha gente que está siendo enseñada falsamente por malos profesores que no entienden la Biblia. Porque si usted lee más adelante, dice que los levitas fueron los que comenzaron a recibir el diezmo. Dice también la escritura ahí que ellos venían de la descendencia de Abraham. Y présteme atención. Fueron 4 generaciones. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y Jacob tuvo a su hijo Leví. 4 generaciones. Y los levitas fueron los que comenzaron a recibir el diezmo. Y la gente les enseñan a muchos cristianos que como los levitas fueron los que comenzaron a recibir el diezmo, ellos fueron los promotores de la ley, es decir, de la obligatoriedad de dar el diezmo. Y que entonces los versículos siguientes dicen que fue necesario cambiar la ley e incluso abrogar, es decir, borrar la ley, poner otra ley. Y entonces la gente se pone feliz y contenta, entre comillas, diciendo, se fijan que como Jesucristo, Dios el Padre, cambió la ley, entonces ya no se debe diezmar.
Pero présteme atención, hermano. Los que comenzaron la ley fueron los levitas. Y lo que abrogó Dios o lo que anuló Dios no fue la ley del diezmo, porque el diezmo ya estaba instituido desde mucho antes de los levitas. Entonces lo que hicieron los levitas fue tomar la parte de los diezmos, porque sabían ellos que en los diezmos hay salvación. Perdón, hay bendición. Hay bendición. Corrijo. ¿Hay qué? Bendición. Y por eso lo tomaron los levitas, porque en el diezmo hay bendición. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Según este texto bíblico, usted lo puede leer en su casa. ¿Qué fue lo que cambió? Dice, lo que cambió la ley de los levitas fue el sacerdocio, porque el sacerdote no vino de la descendencia de los levitas hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino que el sacerdocio no siguió por esa tendencia sacerdotal que fueron todos ellos, sino que vinieron por Judá. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Jacob? 12 hijos. Uno de ellos se llamaba Rubén, el otro se llamó Leví, el otro se llamó Simeón y el otro se llamó Judá. Así en el orden, hasta llegar a los 12. Pero la descendencia sacerdotal continuó a través de Judá, que nada tenía que ver con el altar y con el sacerdocio como tal. Eso es lo que está diciendo. No se cambió la idea de los diezmos, porque Abraham diezmó, también lo hizo Isaac, también lo hizo Jacob, y lo siguieron haciendo los 12 hijos de Jacob. Y si les digo, el diezmo estaba desde Adán. Por eso Abel y Caín también trajeron una especie de diezmo al Señor, que aunque no dice la palabra diezmo, está diciendo que trajeron lo mejor en el caso de Abel, lo mejor de lo que había tenido para el Señor, que eso se considera diezmo. Y entonces el diezmo sí continuó, porque continuando el diezmo continúa la bendición. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Y lo que los hermanos no han podido entender, los que no entienden la parte del diezmo, no entienden que también están perdiendo la bendición. ¿Cómo le dijo Melquisedec a Abraham? Le dijo: usted es un hombre bendecido. Le dijo también, ¿a quién le dijo? Al que tenía las promesas. Nosotros tenemos en el diezmo la promesa de que si nosotros somos fieles, seremos bendecidos económicamente. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Lo que cambió, otra vez les reitero, lo que cambió, la ley que cambió, y a lo que les enseñan otros pastores a los hermanos diciendo que el diezmo cambió, no fue el diezmo, fue el sacerdocio, porque el diezmo estaba instituido desde mucho antes. Y por eso el escritor a los hebreos dice: y si les digo, así lo digo en mis propias palabras, los levitas también pagaron el diezmo, porque ellos estaban en el lomo de su papá Abraham. Es decir, que usted, cuando diezma, bendice también a sus hijos, bendice también a sus nietos y bendice a sus bisnietos y tataranietos. ¿Cuánto alaban al Rey? Hasta ahí llega la bendición, hasta la 4ª generación llega la bendición.
Pero si mis hijos, o en este caso mis hijas, siguen fieles en su diezmo, también ellas bendecirán a sus hijos hasta la 4ª generación. Y si los nietos, los hijos de mis hijas, también diezman, ellos otra vez bendecirán su generación hasta la 4ª generación. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Y pueden pasar 1000 años y 2000 años, pero sus hijos, si ellos también fueron fieles a esta palabra, entonces ellos también serán bendecidos. Pero lamentablemente se está escuchando mucho. Yo he escuchado muchas predicaciones por internet. Y me gusta estudiar esas predicaciones para ver lo que enseñan y por qué lo enseñan. Y lo cogen sin fundamento. Este texto bíblico de Hebreos capítulo 7 lo tuercen a su forma para enseñarle a la gente que no deben diezmar. El diezmo es una forma de acercarse a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Señor, me diste triunfo en la guerra, estás frente a mí, entonces yo me acerco a ti y te traigo el diezmo de lo que tú me diste. Es eso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, yo te alabo. Si usted ve este capítulo, en este capítulo aparece la palabra diezmo 4 veces. Y dice, en la tierra, o hablando de los levitas son hombres mortales que reciben los diezmos. Dice, mas allí, refiriéndose al episodio con Abraham, lo recibió Melquisedec, es decir, el mismo Señor Jesús. Y lo que quiere decir es que nosotros damos nuestros diezmos y los reciben hombres mortales, gente que se muere, pero cuando llegue la presencia de Dios, es Dios mismo, en realidad, el que recibe nuestros diezmos. Amén, hermanos. Para que nosotros luchemos y sigamos teniendo batallas. ¿Sería que las batallas se acabaron para Abraham? ¿Sería que la guerra que tuvo con esa gente se acabó ahí? ¿Sería que a partir de ese día que había ganado el botín no tuvo que trabajar más? ¿Sería que ya no tenía que esforzarse más? No, él siguió luchando, él siguió trabajando para darle a sus hijos una herencia. Aleluya, gracias Señor Jesús. Jesús está vivo entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si bien Jesús nació 4000 años después de la creación, ya estaba durante esos 4000 años atrás, y que apareció a través de María Virgen, sí, pero no quiere decir que antes no estuviera. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene promesas grandes para nosotros, porque Él es el autor o el actor del nuevo pacto, el nuevo pacto de bendición para nuestras vidas. Lo primero que encontramos en este capítulo, o una de las cosas que encontramos en este capítulo, es esa precisamente, que Jesús es el autor del nuevo pacto, un nuevo
pacto. Se había establecido uno primero. ¿Cuál era? ¿Con quién lo hizo? Con el mismo Abraham. Y se había hecho pacto de sangre con Abraham. Y la sangre que tuvo que derramar fue la sangre que derramó en su prepucio en la circuncisión para hacer pacto de sangre. Pero ahora se estaba haciendo un mejor pacto de sangre. Nuestro Señor Jesucristo estaba derramando toda su sangre en la cruz del Calvario para darnos a nosotros bendición. Pero es necesario que nosotros entendamos entonces que cuando tenemos problemas en cualquier índole, y una de estas en las finanzas, nosotros tenemos que guerrear por nuestras finanzas, pero una vez que Dios nos dé la victoria, seguir siendo fieles al Señor, presentando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No lo olviden. Haga ese esfuerzo de voluntad, haga ese pacto con Dios. Señor, tú me das, yo te doy, Señor, yo te doy. Pero ahora dame otra guerra para yo poder ganar otro botín. Dame otro mes para poder ganar otro botín. Dame otro mes para ganarme otro jornal. Dame otro año para poder seguir ganando bendiciones. Pero yo también te voy a seguir dando a ti. Amén, amén. Mire, hermanos, la bendición de Dios está ahí de una forma muy bonita. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Por favor, alguien que busque Hebreos 6, 7. Mire, hermano, la tierra que recibe ¿qué? La lluvia. Según el contexto bíblico, es decir, los versículos anteriores, ahí no está hablando de la tierra. ¿De qué está hablando? De la gente, de las personas. Las personas que reciben la lluvia, estas son de bendición. Pero el siguiente versículo dice, mas la tierra que no recibe la lluvia es una tierra que solamente produce espinos. Esta tierra está propensa a ser maldita. Es decir, si nosotros no recibimos las bendiciones de Dios, es porque no las estamos guerreando. Entonces usted tiene que guerrear en el nombre del Señor. Estoy en sequedad, Dios mío, envíame la lluvia. Señor, yo quiero empezar a tener las bendiciones tuyas, Señor. Cójame a Cirito, cójamelo, que se siente por ahí. Que se siente, por favor. Muy bien. ¿Y qué más dice la Escritura? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Otro hermano que lea el versículo 12 de Hebreos 6. ¿Quién tiene Hebreos 6, 12? ¿Cómo heredamos las promesas? No siendo perezosos, primero, ¿cierto? Trabajando. Segundo, teniendo fe. Y tercero, teniendo paciencia. ¿Sabe por qué los hermanos tienden a fallar en su compromiso con el Señor en esta área de los diezmos? Probablemente no sean perezosos y trabajen todos los días, pero lo que sí les está faltando a ellos es la fe.
¿Qué le está faltando? La fe. ¿Y qué otra cosa le está faltando? La paciencia. Yo no creo que eso de dar diezmos traiga bendición. Yo he dado diezmos y no recibo la bendición. Es cuestión de tener fe primero, porque si usted trae el diezmo sin fe, pues no va a recibir nada. Y tiene que tener paciencia. Pero mire lo que dice el versículo 13. Otro hermano que lea el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora, ¿cuál promesa? La promesa de que Dios le iba a bendecir económicamente. No pudiendo orar por nadie más diferente, oró por sí mismo. ¿Y qué dice el versículo 14? Todos el versículo 14, 1, 2 y 3. De cierto, dice que te bendeciré con abundancia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y les multiplicaré. Entonces, oigan, mi hermano, está diciendo de cierto, es decir, de verdad. Es cierto, es verdad que yo los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque yo he jurado que los voy a bendecir. Yo los bendeciré en abundancia. ¿Cuánto alaban al Rey precioso? Hermano, no dañe su economía, no la dañe, siendo intermitente la cuestión de los diezmos. No dañe su economía, no la dañe. Un día sí, otro día no, un día sí, un día no, otro día sí, otro día no. Mira, el enemigo está tomando eso, está tomando esa infidelidad suya para robarle a usted la bendición de Dios que le tiene. Anímese en el nombre del Señor, porque así tenemos que guerrear nuestra bendición, hay que guerrearla. Es cuestión de guerrearla. No es posible, no es posible que yo me presente ante mi Rey. Ahora, ¿ante quién nos presentamos? Ante el Rey de Salem. ¿Y quién es el Rey de Salem? El Rey de justicia, es decir, que Dios es justo. Y el Rey de paz, es decir, que nos da paz. Porque el enemigo nos quiere hacer la guerra constantemente, nos quiere ver mal económicamente, nos quiere dañar nuestras finanzas. Es nuestro enemigo el que lo quiere hacer, pero usted y yo pisoteamos al diablo en el nombre de Jesús, con nuestras finanzas en el nombre de Jesús, siendo fiel. Cuando yo vi el tema, una vez, este tema que tuve que predicarlo, y siempre que me tengo que predicar este tema, como prediqué también el domingo pasado, algo parecido, a mí me da miedo predicar esto. Pero en una ocasión el Señor me dijo, tienes que enseñarle a mis hijos. Tienes que enseñarle, y es que es palabra del Señor. Es para usted, es para usted. Mire, con esto finalizo. Los diezmos no son, ya lo dije, de la ley, porque los levitas, ellos también estaban diezmando, y desde antes ellos diezmaban. Es lo que está diciendo el libro de los Hebreos. Eso es lo que está diciendo el libro de los Hebreos. Otra vez, ¿qué fue lo que abolió Dios? La ley sacerdotal, está claro ahí. La ley sacerdotal. Pero la ley de la bendición continuó en la ley. Y entonces usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio
Y es bonito el libro de Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos. Que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, seremos benditos al salir, seremos benditos al entrar, será bendito nuestro granero, nuestra canasta de hacer mercado, nuestra despensa, y que seremos gente importante y que tendremos dinero para prestar, pero no para sacar prestado, es decir, tendremos mucha bendición, que seremos cabeza y no seremos cola, y todo esto que nos está diciendo este capítulo 28 es palabra de bendición dada por Dios en la ley. Sí, es cierto, este capítulo ya está en la ley, pero es porque los levitas vieron que la ley de la bendición es desde el antiguo tiempo y seguirá siendo hasta nuestro tiempo, y en nuestro tiempo esta comunidad cristiana Camino de Vida será bendecida si también entiende que la bendición de Dios es para usted y para mí. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Jesús de Nazaret, yo te bendigo, Rey amado. Te agradezco la vida, Papá Dios de los cielos, en esta hora. Mi Jesús, toma, oh Dios de poder, toma, Señor, Dios mío, esta palabra y dala a entender a tus hijos cada día, mi Rey. Dios, ayuda a mis hermanos a que guerreen por su bendición. Si su sueldo no le alcanza, hermano, guerree por ello. Guerree. Si usted ve que su sueldo no le alcanza, guerree para que Dios le dé un mejor empleo. No se quede en el empleo que tiene de apenas un mínimo, guerree para que Dios le dé un sueldo mejor. Oh Santo, mi Rey precioso, aleluya. Yo te lo ruego, Padre Celestial, Dios mío, Señor, dale el triunfo, dale la victoria a tus hijos. Dale la victoria a tus hijos, Dios mío, Rey, en esta hora, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Me han dicho, hermanos que están en las redes sociales, que diga la dirección. Entonces estamos en Bogotá, Colombia. Mi nombre es